Estamos en Lisboa, Portugal, y no gastar dinero y tiempo ahí esperando, les voy a mostrar un truco. Ya ven que hasta ahora todo lo que hemos hecho lo hemos hecho caminando. ¡Oh, hermoso! Miren, eso sí, tienen que venir cargados de paciencia porque aquí se arma tremenda fila. Muy agradable. Es el segundo día aquí en Lisboa, Portugal, y vamos a estar visitando en esta ocasión la famosa Torre de Belén, el sector de Belén. Vamos a ver qué hay que ver por acá y qué hay que comer. Siendo las 12 del mediodía casi, está hoy un poquito mejor el clima. Ya ven que en abril el clima es súper variable. Ayer esas lluvias, aunque pues no se confíen porque muy seguramente más tarde va a llover. Miren qué bonito está el sector. Y allá el castillo de Belén. La Torre de Belén es una antigua construcción militar que tuvo una gran importancia en la era de los descubrimientos Aquí de están Europa. haciendo una fila. Hay una playa, una fila. ¿Será que esta es la entrada? Pero la fila está bastante larga. No entiendo, tal vez es que no han abierto aún. Vamos a averiguar y ya les cuento. Ah, miren, aquí dice, adquiera su billete en la etiquetera en el kiosco del jardín. Vamos a ir a averiguar cuánto vale la entrada. Aunque yo creo que yo no voy a entrar porque no voy a pagar para entrar, ya lo estoy viendo desde afuera, pero vamos a averiguar por si ustedes quieren entrar. Esta torre servía como fortaleza y como puerto desde donde partieron los exploradores portugueses para establecer el que sería el primer comercio europeo en la historia con China e India. O sea, desde aquí partieron, a ver, desde esta parte partieron las lanchas de Cristóbal Colón rumbo a América, las barcas, los cruceros, los yates. Y seguimos aguantando el clima variable de primavera en Europa. Aquí visitando la Torre de Belén en Lisboa, Portugal. Eso es póngase trapos, quítese trapos, póngase y quítese trapos todos los días. A ver, tómela. Ah, sirviéndonos de fotógrafa. Mírala. Después esta torre también se utilizó como prisión, como faro y hasta como centro de recaudación de impuestos para ingresar a la ciudad. 5 minutos después ya salió el sol. Es que aquí como ventea tan fuerte las nubes se mueven muy rápido. La torre está situada en la desembocadura del río Tajo y cuenta con 5 pisos y termina en una terraza. No, pero esa fila está muy larga. Yo sí no la voy a hacer. Si ustedes la quieren hacer, háganle. Pero eso no se mueve. Ay, no. Entonces la fotico desde afuera y ya. La torre se encuentra situada muy cerca del monasterio de los Jerónimos que veremos más adelante. Y hablando del interior de la torre, ya les había dicho que como fue utilizada inicialmente como defensa, apenas se ingresa a la planta baja de la torre se encuentran 16 ventanas con cañones defensivos y también puedes visitar los fosos y los huecos por los que se tiraba a los prisioneros. Ahorita que venía en el Uber, la chica que nos trajo, que era brasilera, muy agradable ella, me mencionó de este punto que es un mapa en donde se marca todo como los puntos del recorrido de lo que fue el viaje de Cristóbal Colón a América. Mire, este es el piso que nos decía que me dijo la muchacha ahí en el Uber. Sí. Que se marca como lo del viaje de Cristóbal Colón a lo de Portugal. Sí, 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 es verdad, las colonias de Portugal en el resto del mundo. Vamos a verlas. Por ejemplo, a Brasil llegó R da Prata. R da Prata llegó a Brasil. Todo esto es, por ejemplo, la parte de Brasil. La colonia portuguesa que llegó a Brasil. Aquí está Colombia. Ellos no llegaron a Colombia, a Estados Unidos tampoco. Llegaron a Madeira. Y en la parte de África llegaron a Cabo Verde, a Guinea, a Mina, a Príncipe. También llegaron aquí a Cabo de la Esperanza, a Natal, Madagascar. Todo eso fueron colonias portuguesas. Incluso si vamos a Asia, también tenemos aquí algunas de las colonias. El viaje fue así. Partió de allá de Europa y se vino por acá. En América solamente pudo arrasar con los de este rinconcito. Y se vino por todo este bordecito, ¿sí ven?
Se vino por todo este bordecito y fue colonizando cosas. Arrancaron por allá primero, por Yo América. creo. Ah, sí, porque ahí están los años. No, porque ya es 1500. 1503, 1512, vea, 1482. 1480. Pero sí, mire, por allá fueron 1500. Fueron los últimos en Asia. Mire Macao, el que yo le digo de China. Allá está el de China. ¿Miren hasta dónde llegaron los portugueses? Mire, Hasta Japón. llegaron hasta Japón en 1541. Este Macao en China. Muy interesante estos datos que cuentan aquí en este piso de esta plazoleta, mostrando cómo aquí desde Portugal salieron a colonizar. Y aquí está el punto en el que estamos, que es muy cercano al castillo. Está el mirador del padre de los descubrimientos, que es este de acá, donde les acabo de mostrar también la Rosa de los Vientos, que se ve toda la historia de la colonización portuguesa en América, África y Asia. Seguimos viendo por toda esta parte el mismo piso característico de Portugal y que también se puede ver en Brasil, en Río de Janeiro. Este monumento fue construido en 1960 en la margen del río Tajo, en Belém, Lisboa, para conmemorar los 500 años de la muerte de Enrique el Navegante. Tiene 52 metros de altura y celebra a los marineros, patrones reales y todos los que participaron en el desarrollo de la era de los descubrimientos. Los autores de esta obra fueron el arquitecto José Ángelo Cotinelli Telmo y el escultor Leopoldo de Almeida, que se encargó de las Y esculturas. este es el monumento. Y el viento que hace no se imagina. Uy, qué frío. Y así me fui acercando al monumento de esta plazoleta sin saber que en tan solo cuestión de segundos nos esperaba el ventarrón más fuerte que jamás habíamos sentido. 10 segundos más tarde. Esta es la locura de venir en primavera, a Europa. Los vientos huracanados, todo el mundo salió espantado del monumento. Y aquí vamos. Pero bueno, todo hace parte de la aventura. Nunca había vivido unos vientos tan fuertes que si no tenías cuidado te llevaban. Ahora sí estoy realmente en la Rosa de los Vientos. Uy, qué frío tan perro. Aquí están los perritos. El clima estaba tan variable que tan solo 5 minutos después y cruzar una calle y ya estaba más soleado. Y después de ese ataque de los vientos huracanados, pasamos el túnel y llegamos aquí a este convento. Este aquí es el monasterio Dos Jerónimos y este es el jardín de la plaza. ¿De la plaza qué? Y este es el jardín de la Plaza del Imperio. De autoría del arquitecto Cotinelli Telmo, el Jardín de la Plaza del Imperio fue construido en 1940 por ocasión de la Gran Exposición del Mundo Portugués. Este jardín histórico fue reinaugurado en 2023. Ya volvió a salir el solecer. Paseo en Lisboa, en Portugal, se ha resumido en póngase el saco, quítese el saco, póngase el saco, quítese el saco. Sale el sol, sale la lluvia, sale el sol, sale la lluvia. Oh, miren qué lindo. Miren qué lindo todo este arte rojo, todo este arte barroco, todo este tallado, increíble. Considera mucho el platal que se gastaban en esto. Para entrar a este monasterio de los Jerónimos también, por supuesto, hay que pagar la entrada. Y por supuesto, yo no voy a entrar, ya lo vi desde afuera. Este antiguo monasterio ubicado en el barrio de Belén se fundó en el año de 1501. Tiene un estilo manuelino con mezcla de gótico tardío y del Renacimiento.
Pero por supuesto el motivo de ir a Belém, además de conocer la torre y todos estos lugares históricos, es ir a probar los famosos pastéis de nata, que aunque se venden por muchos lugares de Lisboa e incluso se ven en España, son originarios de esta zona de la capital portuguesa, los famosos pastéis de nata de Belém. Aquí los tengo. En realidad, yo no sé, pero no había nada de fila. O no sé si es que me metí por donde no era, pero en menos de 2 minutos los compré. Vale 1.50 cada pastelito. Y aquí tenemos el original pastel de nata de Belém. Vamos a probarlo. Sí se nota la diferencia con el de supermercado. Está muy rico. A comer hemos venido aquí a este lugar que recomiendan mucho en las redes sociales, que se llama Uma Marisquería, que tiene supuestamente el mejor arroz de mariscos de toda la ciudad. Así que vamos a ver si es verdad o no. Este restaurante está desde 1940. Aquí tienen el menú, aunque en realidad decían que un solo plato, pero aquí hay varios platos de dónde escoger. Lo que recomiendan acá es pedir el arroz de marisco, que vale $17.90, y también vamos a pedir una paella la valenciana de $15.95. Como pueden ver, el ambiente es bastante hogareño. Si no les gusta comer con personas extrañas al lado, este no es el lugar para ustedes. Un arroz, el famoso arroz con mariscos. Bueno, conclusiones. Tal vez esto es para los paladares que sepan de este tipo de cocina. Estaba rico, el arroz estaba de buen sabor y todo, pero como nunca yo he comido estas cosas tan raras, pues no lo volvería a comer. No porque esté mal, sino porque me parece que es una... ¿Ah? Sino porque me parece que es... O sea, eso casi no tiene carne. Esas langostas que compra la gente, eso casi no tiene carne. Entonces, si ustedes son conocedores de la comida de mar y todas esas vainas raras, está rico. Si no, pues por probar algo distinto y algo propio de la ciudad está bien, pero solo una vez. Del mismo pastel de nata, pero aquí en el centro voy a probar un helado de pastel de nata. Vamos a ver qué tal es. ¿Cómo? Y este es el helado de pastel de nata. Está muy rico. Y aquí al lado de la Plaza de Rocío está el Barrio Alto. Estamos subiendo las escaleras para ir a conocer este barrio característico de Lisboa. Sí. Y llegamos a esta plaza muy bonita, aquí empezando el Barrio Alto, donde está el Museo San Roque. Allá. Y donde hay aquí una estatua de un señor, que no sé quién es este señor, cartelero, que hace un homenaje. La iglesia de San Roque. Miren qué bonita está. Aquí al lado de la cima de Barrio Alto, llegamos a esto tan característico de Lisboa, que es este funicular amarillito, que es por supuesto una postal indiscutible de Lisboa. Miren, ahí viene subiendo. Miren qué bonito. Esto sí es típico aquí de Portugal, de Lisboa. Ahí va el funicular amarillito. Por supuesto pueden también montar en él. Él cambia para adelante y para atrás. Ahora llegamos aquí a una feria que está en el Barrio Alto. Aquí en el Barrio Alto. Tiene muy buen ambiente, venden muchas cosas. Aquí al lado del mirador. Y aquí llegamos al mirador de San Pedro de Alcántara. Miren qué hermoso, y como siempre, un ambiente súper agradable. Qué lindo. Y es que no me canso de decir que uno de los principales atractivos de Lisboa no es más que su bonita vibra.
a gente gosta, claro que a gente cuida de você. En pocos lugares del mundo y menos en capitales sentirás una energía de armonía y paz como se siente en Lisboa, y más acompañados de la hermosa bossa nova. Eu vivo e sofro dessa sombra, em sonho ver ainda está seu retrato. Não quero ver pra não lembrar, pensei até em mudar, lugar qualquer que não existe, pensar que Bossa nova y este ambiente tranquilo, ¿qué más se puede pedir? de você. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Ao mesmo sozinho, sozinho. A voz do pai, jogo de celular. Mas eu gostei do final, quando caíram na água. Meus braços, os abraços de 100 milhões de abraços, apertado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinho, sem fim, pra acabar com esse negócio de você, desse mim. Quero mais esse negócio de você, de mim. Vamos deixar esse negócio de você, desse mim. Lisboa, Lisboa, que poco valorada estás, pero recorrer tus calles, ir a tus miradores, cómo da de paz. Eres de las mejores ciudades de Europa, de esas a las que uno siempre querrá regresar. Bueno, viajeros, y hasta aquí este video en Lisboa. Espero les haya gustado mucho todo lo que les mostré que pueden hacer en esta ciudad en 2-3 días. Es los lugares principales aquí al centro de Lisboa. Por supuesto hay más lugares, pero en una visita más o menos rápida a Lisboa, esto es lo que pueden hacer. Recuerden que se pueden suscribir aquí a mi canal, me ayudarían muchísimo con su suscripción, no les cuesta nada y me colaboran bastante para seguir haciendo videos alrededor del mundo con tips que les sirva para viajar barato. Esperen el próximo o los próximos videos en este canal, que estaremos conociendo el sur de Portugal. Así que desde acá me despido, nos vemos en otro viaje, en otro destino. Bye. Oh, Lisboa, te extrañaré. Muy bonita ciudad, me encantaste. Te extrañaré demasiado, Lisboa. Después de este paso por Lisboa nos dirigimos al sur de Portugal y lo hicimos en bus, pero para llegar al terminal de buses nos fuimos en metro. Es bastante fácil y les voy a mostrar cómo llegar. Viaje. Para tomar el metro, para ir desde el centro a la estación de buses, se tienen que dirigir a la estación Oriente, que es la línea roja. Es muy fácil entender el metro de Lisboa. Nosotros, por ejemplo, estábamos en la estación Avenida, que es la línea azul. Vamos y nos bajamos en la San Sebastián y acogemos la línea roja hasta la estación Oriente, que es la misma que va para el aeropuerto. Y lo bueno del metro de Lisboa es que está súper bien señalizado. Mire, línea vermelha, línea roja, les va mostrando siempre hacia dónde ir. El arte en las estaciones de Lisboa. Que está viejito, pero está muy funcional. Me ha gustado. A pesar de que está viejito, es el metro más entendible que he conocido. Y eso que tiene 5 líneas. En toda la salida del metro llegamos directiño a la estación a la terminal de bus. Qué hermosa eres, Lisboa, y nos vemos en el siguiente video en un lugar aún más hermoso, el sur de Portugal.